Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿de qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan
vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto los discípulos le rogaban: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes: todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo: alcen sus ojos y vean los campos, que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Porque en ese caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los envío a ustedes a segar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Quiero resumir un poco de todo esto. Vamos a hablar desde Abraham hasta la mujer samaritana. Ellos en el Antiguo Testamento adoraban a Dios, hablaban con Dios, obedecían los estatutos de Dios. Pero ustedes pueden ver lo que yo estoy viendo, que el Hijo de Dios vino en forma humana y él empezó a visitar a todos aquellos que son hijos de Dios. Fue al pozo de Samaria porque él había dicho: me es necesario pasar por Samaria. Desde el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, José, todos ellos adoraban a Dios, seguían a Dios, pero no lo veían. Y cuando vino el Señor Jesucristo, visitó a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Como el Señor Jesucristo, cuando habló con la samaritana, le dijo todo lo que ella había hecho. Pero ellos no sabían quién era Jesucristo. No se percataban quién era Jesucristo. Si ellos desde el principio se hubieran dado cuenta quién era Jesucristo, lo hubieran adorado, se hubieran postrado en sus pies, hubieran besado sus pies, lo hubieran adorado. Podemos ver cómo el Hijo de Dios empezó a recorrer toda la viña del Padre desde el Antiguo Testamento.
toda la descendencia de Abraham, cómo el Señor Jesucristo visitó a... Ya no estaba José, ya no estaba Jacob, ya no estaba Isaac, ya no estaba Abraham. Pero aquellas personas que son descendientes, que son ese linaje, esa raíz, el Señor Jesucristo los visitó. Y eso es muy lindo. Dios es muy bueno. El amor de Dios es muy grande. Como Él visitó a todos aquellos que no ellos no sabían lo que hacían. Por eso el Señor dijo, viene la hora que no va a haber necesidad de adorar a Dios en este monte ni en Jerusalén, sino en el lugar donde te encuentres. Vas a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero como Dios, como el Señor Jesucristo visitó a todas esas personas, todos esos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Visitó a los hijos de José. Es muy lindo el Señor es muy bueno. El Señor no ha abandonado esa simiente, ese linaje. El Señor no ha abandonado a sus hijos. Era necesario pasar por Samaria para darle entendimiento a Samaria, porque dice la Escritura que los hombres estaban sentados en tinieblas y una gran luz resplandeció. Y dice que vino la luz a este mundo, pero solamente aquellos que son hijos de Dios pueden comprender, pueden entender, como la mujer samaritana, que de primeras ella como que no quería tener plática con el Señor Jesucristo porque decía, están enemistados los judíos y los samaritanos. Pero cuando el Señor Jesucristo le dijo, yo soy, porque ella le dijo, nosotros creemos que el Mesías debe de venir. Y Jesús le dijo, yo soy, con el que estás platicando, yo soy. Y ella dice que fue y le dijo a toda su familia, a todo Samaria, y vinieron y le pidieron que se quedara ahí con él 2 días. Pero como podemos ver en los Gadarenos, las tierras Gadarenas, como le decían a Jesús, vete de nuestra comarca, no te queremos ver, vete. Y en otros lugares también el Señor Jesucristo envió dos personas a anunciar a esa ciudad que el Señor iba para allá. Y estos hombres regresaron y le dijeron a Jesús, Señor, dicen que no vayas para allá, que porque pues no te van a recibir. Pero como aquellas simientes de Dios, aquellos hijos de Abraham, Isaac, Jacob, los descendientes de José, como ellos sí le dijeron a Jesús, quédate con nosotros. Y lo que me impactó es de que desde el Antiguo Testamento el ser humano no ha podido ver a Dios. Alaba a Dios, adora a Dios, trató de obedecer los estatutos de Dios, los mandamientos. Pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo visitó toda esa simiente. Él no abandonó a sus hijos. Visitó a los descendientes de Abraham, visitó a los descendientes de Isaac, a los descendientes de Jacob, a los hijos de José. Dice que Jacob amaba mucho a José porque José era hijo de Raquel. Y ahora como el Señor Jesucristo visitó
a Samaria, porque ellos eran hijos de José, eran descendientes. Es algo muy lindo, muy maravilloso, como Dios es muy bueno. Dios es muy bueno, muy misericordioso. Yo me pongo a pensar que una compañía grande, los trabajadores oyen que el dueño se llama tal y tal, pero nunca lo han visto y reciben su pago y trabajan por muchos años, pero nunca conocen al dueño, nunca conocen al patrón. Pero un día viene el hijo del patrón, el hijo del dueño, y visita a cada uno de esos empleados, pero no les dice: yo soy el hijo del dueño. Y el Señor Jesucristo vino y visitó a esos descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y José. Y es muy lindo que él no se ocultó como con otras personas. Él se ocultó. Cuando la mujer samaritana le dijo: nosotros creemos que el Mesías debe de venir. Y Jesús le dijo: yo soy, con el que tú estás platicando, yo soy el Mesías. Ese soy yo. A ver si lo puedo volver a encontrar ese versículo. Aquí dice, esto es muy lindo, como el Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, no puso barrera, no se ocultó. Los judíos lo querían matar porque él decía que era hijo de Dios. Y aquí lo recibieron en Samaria. Aquí dice que la mujer le dijo a Jesús: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. A eso el Señor Jesucristo, a eso fue a Samaria. El Señor Jesucristo fue a Samaria a declararle todas las cosas. Ella le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, el ungido, el enviado. Cuando Él venga nos declarará todo. Estos descendientes, hijos de Dios, descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, José, ellos no perdieron la fe, la esperanza, siempre estuvieron esperando al Mesías, porque ya habían pasado muchos años. Pasó todo el Antiguo Testamento, luego el Nuevo, y ella le dijo: sé que el Mesías viene. Ellos tenían fe que el Mesías venía, pero ella no sabía que estaba hablando con el Mesías. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy ese Mesías, el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se miraban porque hablaba con una mujer. Pero entonces, versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Aquí ella todavía no lo podía creer. Y salieron de la ciudad y fueron a donde estaba el Cristo, el Mesías.
Versículo 39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra. Es algo muy interesante lo que dice el versículo 25. Versículo 25. Es muy interesante lo que dice el versículo 25. La mujer le dijo: nosotros esperamos al Mesías, nosotros creemos en el Mesías, sabemos que el Mesías ha de venir y cuando Él venga nos declarará todo. Y dice que Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y dice que entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron donde él estaba. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Qué hermoso es Dios.